Historia del conflicto entre la religión y la ciencia. Año 401 después de Cristo, Alta Edad Media. La Iglesia marca la cultura y el cristianismo tiene una gran influencia en el occidente. Un ejemplo de influencia es la implantación del cristianismo en el Imperio Romano como religión oficial en el siglo III. Existen dificultades entre el ámbito religioso y el civil. Los monasterios recopilan e interpretan el pensamiento clásico grecorromano y la ciencia árabe. Las argumentaciones más difundidas son la de los padres de la Iglesia que tenían que explicar qué sucedió y por qué. Año 1101, Baja Edad Media. La cultura pasa de los monasterios a las escuelas catedralicias y a las universidades. Estas universidades fueron instituciones educativas de la cristiandad que comenzaron a fundarse en distintas ciudades de Europa Occidental, que estableció un modelo de enseñanza superior. Poco a poco, la ciencia y el pensamiento se alejan de la Iglesia, que pierde poder y empieza a ser cuestionada. Año 1401. Edad moderna. La ciencia se independiza de manera radical de la religión. El Renacimiento despierta una transformación radical del pensamiento y de la cultura, que supone un gran desarrollo científico y técnico. Algunos de los principios más importantes son las leyes del movimiento y de la gravitación universal de Newton y la teoría heliocentrista de Copérnico. El racionalismo defiende que la única fuente de conocimiento es la razón y el empirismo, la experiencia sensible. Año 1801. Maestros de la sospecha. Durante este siglo, la religión es atacada por los conocidos como maestros de la sospecha, entre ellos Marx, Nietzsche y Freud, que califican la religión como opresora, alienante e infantil. Parece que ciencia y religión no son compatibles. En cuanto a frases célebres que reflejan estos pensamientos, encontramos las siguientes. Marx: la religión es el opio del pueblo. Nietzsche: Dios ha muerto. Y Freud: la religión es una neurosis colectiva. Año 1962. Concilio Vaticano II. Se reconoce la independencia entre ciencia y fe desde el Concilio Vaticano II. Algunos de los motivos que llevaron a convocar este evento fueron la de promover el desarrollo de la fe católica, lograr una renovación de la vida cristiana de los fieles y aceptar la disciplina eclesiástica a las necesidades y métodos de nuestro tiempo. Han surgido desde entonces relaciones de respeto y diálogo entre ambos ámbitos e incluso algunos científicos han realizado una apertura a la trascendencia. Año 2001. Autonomía entre fe y ciencia. Estamos alejados en el presente de los enfrentamientos y tensiones del pasado y se reconoce una autonomía de ambas en constante y respetuoso diálogo. Se sitúan de manera clara la ciencia y la fe, ya que la ciencia explica cómo es el mundo, cómo se formó y cómo lo podemos mejorar, y la religión da una explicación de por qué existe el mundo y cuál es el sentido de nuestra existencia. La ciencia y religión han tratado de explicar el universo en sí y todo lo que le rodea. ¿Por qué existe el ser humano? ¿Qué es el sol? Y así multitud de preguntas que aún hoy no han podido ser contestadas por ambas materias. La ciencia se basa en lo empírico, en aquello que tiene evidencias. La religión, por su parte, desarrolla su conocimiento en torno a las revelaciones y lo sagrado que está por encima del hombre. Aunque pueda sonar contradictorio, la mayoría de avances científicos de las civilizaciones antiguas fueron hechos por miembros religiosos. Los islámicos, por ejemplo, han sido de las religiones que más aportaron a la ciencia. Incluso han surgido religiones que han adoptado algunas bases de la ciencia para explicar el mundo. Sin embargo, momentos históricos como la Revolución Científica
la Ilustración han dejado entrever que la relación entre ambos campos tiene una delgada línea en ciertos temas. La gran discusión es el origen del hombre, con las teorías del creacionismo y de la evolución.